¿Qué lectura hace el autor de este estudio de opinión? Cristian Somosilvia, Marcelo Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me están escuchando. Perfecto. Perfectamente, ¿y vos a nosotros? Sí, sí, perfecto. Lo estoy escuchando de manera perfecta. No sé Bueno, si me ven. sí, perfectamente. Buenísimo. Sí, nos llamó un poco la atención el nivel de aceptación que está terminando el primer año de gestión de Javier Milei, entendiendo también por la magnitud y la cantidad de medidas no agradables que el presidente tomó durante todo el año. Ustedes verán en el estudio, nosotros hicimos también una pregunta de cuáles son las mejores medidas que tomó Javier Milei y cuáles son las peores. Ujú. En cuanto a las peores medidas, la opinión pública, el argentino en general considera que el reajuste a los servicios públicos fue, como medida, una de las peores que tomó el propio presidente, entendiendo que eso afecta de manera directa al bolsillo de cada uno de los argentinos. A pesar de esto, hoy nosotros lo tenemos a Javier Milei en un nivel de consideración muy alto, más del 57% de aprobación, que al inicio del año muy pocos creíamos que el presidente Javier Milei podía alcanzar estos niveles a un año de mandato. Ujú. Increíble. En cuanto a la situación personal, principalmente en lo económico y laboral, ¿cuáles son las expectativas de los argentinos para este 2025? También está bueno analizar qué es lo que va o qué es lo que pretende el argentino para el año que viene. En principio, Silvia, nosotros observamos que hay un gran nivel de optimismo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la primera pregunta, ¿cuál es la sensación que tiene el argentino? Hoy es la sensación de esperanza. En otros procesos electorales, inclusive en el año 2023, el principal sentimiento que tenían los argentinos era bronca, ¿no? Odio, bronca, sentimientos negativos. Y hoy nosotros estamos viendo que de ese sentimiento negativo se trasladó a una situación de sentimiento positivo como la esperanza. Si bien la incertidumbre la ubicamos en segundo lugar, también no es netamente un sentimiento negativo, sino que es un sentimiento que directamente la gente todavía no puede ubicarse qué es lo que va a suceder. Predomina sí es un sentimiento positivo, y además de ese sentimiento positivo, nosotros vemos que hay un cierto nivel de preocupación de la gente con respecto al nivel de salario del desempleo. Sí. Si bien tenemos esperanza, nosotros tenemos un poco de preocupación lo que puede suceder con nuestro empleo o con nuestro salario. Sí, sí, la inflación, decías vos, sigue siendo arriba, a pesar de que tengamos hoy una inflación mucho más baja o la esperada incluso por el gobierno de 2,4 el día de hoy. Sí, pero si uno lo anualiza, Ujú. ese 2,4, esos tres puntos de inflación mensual, estamos cerca del 40. Es significativamente alta de lo que sería un país normal, digamos, ¿no? Lo que pondera el argentino es esta lucha del presidente Javier Milei para lograr que baje la inflación, que todavía y aún es alta, Sí. ¿no? El argentino sabe que es alta todavía, pero también pondera que ese trabajo que encomendó el presidente Javier Milei y que el propio Milei se comprometió a hacerlo, lo está cumpliendo. Bien. Nosotros hacemos una pregunta, que es una pregunta abierta, y ponemos en situación al entrevistado: si el entrevistado fuese presidente, ¿qué es lo primero que soluciona o solucionaría en la Argentina? ¿Se imaginan, al ser una pregunta abierta, el sinfín de cuestiones que nosotros tenemos que analizar y categorizar? Pero siempre en las menciones aparece la cuestión inflacionaria y la cuestión económica. Si ese ciudadano fuese presidente, lo primero que atendería sería la inflación y la cuestión económica y la cuestión de los salarios. Después sí viene más abajo las otras preocupaciones que puede tener cualquier persona, como la vivienda, la salud o la educación. Se Pero si entiende. nosotros le preguntamos a los argentinos, en esas tres cuestiones radica su principal preocupación. Cuando midieron la imagen de los dirigentes, ¿es Milei el que mejor mide? Milei es el que mejor mide. Nosotros digamos que tuvimos como cuatro procesos a lo largo del año. El proceso de inicio, con mucha incertidumbre de lo que podía hacer Javier Milei,
con un nivel de aceptación controlado, si se quiere, en cuanto a la imagen. Después hubo un despegue de imagen de Javier Milei para el mes de abril, mayo, junio, y después sí hubo un momento de caída de imagen del presidente, estamos hablando en el mes de octubre a septiembre. Lo que nosotros vimos estos últimos 3 meses es un repunte de imagen, ya alcanzando no solamente los niveles de mayo, sino superando esos niveles. Por eso hoy nosotros lo tenemos al presidente Javier Milei con un nivel de aprobación superior al 57%. Bien, la veo a Karina Milei, pero mucho más abajo, incluso hay mujeres con mejor imagen, digo. Ahora, pensando en Karina Milei candidata, que todo el mundo le cubra esa posibilidad, ¿se traslada la imagen de Milei a la de su hermana? Se va a trasladar el empuje del gobierno. Si al gobierno le va bien, si el gobierno empieza a tener aciertos como lo tuvo este año, sin duda el candidato que represente a la gestión de Javier Milei le va a ir bien, y más que nada también utilizando el mismo apellido que el propio presidente. No tengo dudas que si a la gestión le va bien, a los candidatos que representan esa gestión también le va a ir bien. ¿Qué hay de la oposición? Que también tengo entendido que le han preguntado. Sí, nosotros vemos un bloque opositor encarnado por el kirchnerismo, por Cristina Kirchner, por Axel Kicillof y por Sergio Massa, como el principal frente opositor que vislumbra la opinión pública. No vemos la aparición de un tercer espacio que pueda ser competitivo en lo que pueda ser el año electoral del año 2025. La discusión electoral va a pasar por los grandes centros urbanos, por la provincia de Buenos Aires, y va a estar en la disputa dicotómica entre lo que va a ser el kirchnerismo y lo que va a ser el Partido Libertario que encabeza el propio presidente de la Nación. Y va a haber 2 propuestas. Seguramente, de manera estratégica, vamos a vivir como vivíamos antes, ¿sí? Y la propuesta que seguramente hará el Partido Libertario es: vamos a apostar al futuro, al cambio y no volver atrás, no volver al pasado. Me parece que en esos dos grandes espacios van a estar dirigidas esas 2 grandes estrategias. Por consiguiente, no estamos viendo por el momento la aparición de una tercera fuerza que pueda mediar entre estas 2 y pueda ser competitiva para el año entrante. En la encuesta, el apoyo al libertario, el apoyo a Milei, ¿se nota todavía a la juventud que pisa fuerte ahí? Sí, bueno, eso nosotros hicimos un desagregado que llamó la atención. Nosotros, si bien Javier Milei tiene 57% de aprobación, en el primer segmento etario que nosotros medimos, que es de los 16 a los 25 años, el nivel de aprobación de Milei es más de 60%. Más de 60%. Hubo una retracción con respecto a lo que medía Javier Milei siendo candidato, ¿sí? Nosotros cuando medíamos Javier Milei siendo candidato, prácticamente el presidente se devoraba el segmento con un nivel de aprobación de más de 72, 74%. Yo creo que en el trajín de la gestión, incluido también el conflicto con el tema presupuestario a las universidades, afectó la imagen del presidente en ese segmento, que sin embargo, tenemos que destacar, sigue siendo considerablemente alto. Sigue siendo considerablemente alto. Es el segmento que tiene mayor respaldo o que le presenta mayor respaldo al presidente Javier Milei. Bien. ¿Se midieron las provincias, digo, para saber, por ejemplo, qué opinión tienen en las provincias sobre la imagen del presidente? Sí, nosotros hicimos, aparte de hacer el informe nacional, después trabajamos en varias provincias: Chaco, Corrientes, Misiones, La Pampa. Hacemos muchas provincias. Lo que nosotros notamos es un crecimiento en la imagen del presidente, particularmente en la provincia de Misiones. Su aprobación ronda los 70 puntos, que es muy alto. En Corrientes un poquitito menos, pero anda también entre 55 a 60 puntos de aprobación, al igual que en la provincia del Chaco, que son las provincias del NEA. Vemos, y acordate, Laureano, que esas provincias también acompañaron con su voto, tanto en las elecciones generales como en el balotaje,
la candidatura del propio presidente, así que entendemos que sigue manteniendo esos niveles de aprobación en esta provincia del norte. Hay que ver qué es lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires, en la elección del 2025, que ahí sí es la provincia en donde el presidente y todo su equipo deben prestar mayor atención, en el sentido que en términos de imagen es la provincia que menos mide el presidente. Sobre todo pensando en ese dato de 70% de aprobación de imagen acá en Misiones. Supongo que va a ser una lucha por quién se gana el sello de La Libertad Avanza para ir a la legislativa, ¿no? 60%. 60, 6-0, 6-0. Sí, sí, hay que ver cómo se va a configurar el escenario tanto provincial como nacional en la provincia de Misiones. Nosotros vemos que hay un partido de gobierno provincial que seguramente irá con su propuesta de continuidad, mostrando o intentando mostrar los logros de gestión, y hay que ver qué es lo que hará la oposición y si La Libertad Avanza se presenta con como partido opositor al Frente Renovador. La propuesta de La Libertad Avanza es una propuesta de cambio, así que me parece que va a estar en esa dirección, y hay que ver qué otros actores también juegan en ese escenario provincial en Misiones. O sea, tanto el PRO como el radicalismo, como otras fuerzas provinciales. Vamos a ver si se configuran en un frente opositor a la gestión del Frente Renovador o directamente hay una fragmentación opositora. Eso sin duda facilitaría la gestión en la elección del Frente Renovador. No sé si lo midieron y no quiero ahí ponerte en aprietes, pero digo, si le preguntáramos a los misioneros quién representa a Milei en Misiones, ¿a quién dirías que lo ven como la figura? Nosotros hicimos esa pregunta de los dirigentes de Misiones, ¿quién cree que está más cerca del presidente Javier Milei? Y en este caso lo tenemos al diputado nacional Martín Arjol, como el misionero lo refleja o lo ve cerca del presidente. Después sí viene el propio gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalá. Mira vos, ¿mucha diferencia en porcentajes o están ahí? Están ahí, sí, Arjol está arriba, después viene Pasalá y es muy por debajo del resto de los dirigentes. Sí. Tiene también que ver con la participación del diputado Arjol a lo largo del año, acompañando todas las medidas del gobierno nacional, acompañando al presidente, reuniéndose con el presidente. Es más, he visto que allá se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya como parte de la gestión nacional en el Congreso en Buenos Aires. Y los que dicen tener el sello libertario acá, incluso que hicieron campaña en su momento, ¿figuran al menos en un mínimo porcentaje? No, nosotros tenemos, sí, con un dígito, alrededor de un dígito, la dirigente Ninfa Alvarenga, la medimos en términos provinciales, que estaría entre 4 a 6 puntos. No puedo decir muchos datos, pero si hay una propuesta libertaria al frente de Ninfa Alvarenga, hoy estaríamos viendo que estaría peleando una banca dentro de la legislatura provincial. Bien, no le preguntemos mucho más porque el cliente se va a enojar. Cristian, un abrazo enorme, gracias como siempre. Muchas gracias por el contacto, que tengan una buena tarde. Igualmente, hasta pronto. Cristian Solmoirago es el titular de Solmoirago Comunicación Aplicada, es politólogo y hoy reveló los datos de esta encuesta nacional y después nos vinimos a Misiones respecto de la cuestión de imagen, elecciones y demás. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa, ya volvemos.